es una noción que nos sirve para aprender un proceso muy complejo. Por una parte, lo que yo denomino un proyecto sociopolítico eminentemente latinoamericano, y por otra, un proceso práctico de construcción política que implica la transformación de las relaciones entre Estado y sociedad civil, concibiendo al Estado como un Estado ampliado. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de reconfigurar las relaciones entre Estado y sociedad civil? Parte de la crítica al Estado capitalista, y por tanto implica reconfigurar estas relaciones. ¿Para qué? Para ser partícipes, como bien plantea esta fotografía que les traje, partícipes a las masas de manera directa y activa en el ejercicio del poder político, ¿no? Entonces eso, más que una consigna retórica, implica construir, por una parte, un poder consensual de una comunidad política concreta, e implica, por otra, construir las mediaciones institucionales para la participación de las masas o del pueblo en el poder, ¿no? Y lo que planteo es que esta discusión no es del todo nueva. Arranca en los años 60, quizá antes, en lo que podríamos denominar los largos años 60, que arrancan con la Revolución Cubana, e incluso antes, yo diría, con la Revolución Boliviana, y terminan a mediados de la década de los 70. Eso en principio. Entonces, en ese periodo transcurrieron esas experiencias en la transición de la matriz nacionalista y populista, de la cual la experiencia de la Revolución Boliviana del 52 es un ejemplo muy claro. Y también nos encontramos en ese camino el propio proceso de construcción de poder en la Revolución Cubana, y en el camino nos encontramos la propuesta de construcción de la Asamblea Popular en Bolivia en el 71, el proceso de construcción de poder popular en la Unidad Popular del 70 al 73, y un germen de este tipo de institucionalización de un poder empírico en el movimiento estudiantil popular. Eso es lo que planteo. Ahora, ¿cómo es que se vuelve esto un problema relevante en la actualidad? Me interesa a partir de situar que no es un problema viejo, es un problema actual para la izquierda, la de la construcción de un poder alternativo al del capitalismo. Y tiene que ver con el fin del ciclo revolucionario que inicia la propia Revolución Cubana. Cuando en el 90 pierde el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua las elecciones, empieza a haber discusiones en la izquierda aglutinada en el foro en el foro de Sao Paulo, respecto de qué es lo que había fallado. Y dicen, quizás lo que teníamos que hacer era construir poder popular. Dentro de ese espacio de discusión de las organizaciones y movimientos políticos de izquierda latinoamericanos, va a continuar de manera marginal esta preocupación, sobre todo porque después de la caída del bloque soviético, toda la izquierda pensaba que Cuba seguía inmediatamente. Entonces, cuando no cae Cuba, y de hecho se profundizan las reformas que institucionalizaron el poder popular, la izquierda empieza a preguntarse qué es lo que está pasando. Lo que había sucedido es que construyeron mediaciones para el ejercicio del poder por parte de las masas. Después viene el levantamiento zapatista, y lo mismo, parece algo atípico, y dice la izquierda latinoamericana, miren, los zapatistas están construyendo nuevas formas de democracia y del ejercicio del poder, de deliberación, relaciones de democracia directa, participativa. Qué interesante, pero nosotros sigamos por nuestro camino. Y lo que sucede es que este foro de Sao Paulo, en el que está mucha de la izquierda progresista que después llegó al gobierno en América Latina, el consenso al que había llegado es quedar atrapada en los marcos de la competencia electoral, bajo la democracia elitista, de canon elitista o restringida, que se había, hecho norma después de las denominadas transiciones democráticas o profundizaciones democráticas. Lo que estaba de fondo era la reconfiguración de la hegemonía del imperialismo estadounidense en América Latina. De hecho, arranca con el Pacto de Santiago, ahí se institucionaliza, a principios de los 90. Entonces, esa izquierda abandonó la vía insurreccional o la de construcción de un poder alternativo, y entonces propugnó por esa lucha electoral, quedó enjaulada. Entonces, ¿qué fue lo que de nueva cuenta detonó esa discusión? Bueno, si ustedes recuerdan, en 2001 vienen un montón de movilizaciones que sacan al gobierno en turno de Argentina, ¿no? Se constituyen asambleas barriales, hay una efervescencia tremenda. Mucha de esa organización popular está basada también, inspirada
en el zapatismo, ¿no? De participación directa, democracia asamblearia, pero había algunas posiciones antipoder, ¿no? Que decían, no hay que disputar el poder, nosotros solamente hay que discutir en las asambleas, y como sucede con todas esas experiencias, se desgastan. Ahora, ¿qué? Los procesos de profundización política en Venezuela, en Bolivia, en Venezuela con la lenta institucionalización desde los organismos territoriales y la implementación de las misiones bolivarianas hasta la última asamblea constituyente en la que hay participación popular sectorial, pues representada, digamos, ¿no? Frente a la otra asamblea, el otro parlamento. Y en Bolivia, el proceso de construcción y de reafirmación del poder comunitario que viene desde el gobierno de Sánchez Lozada a finales de los 90 y que aprovecha el MAS y el gobierno de Evo Morales hasta que se construye el Estado plurinacional, ¿no? Con el fortalecimiento de los poderes comunitarios de los distintos pueblos de Bolivia. Y por otra parte está la supervivencia y la ejemplaridad que adquiere el proceso cubano, como en las últimas elecciones del año pasado, ¿no? Las elecciones generales que, bueno, fueron ampliamente difundidas y bueno, frente a la democracia del mercado electoral restringido, por sus características sencillas, digamos, y de participación popular, destaca respecto de todos los procesos de las democracias electorales latinoamericanas. Entonces, lo que sucede en este foro es que vuelven las discusiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es en lo que fracasamos? De nueva cuenta, parece que los gobiernos progresistas no entendieron que tenían que construir un poder alternativo al del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, no bastó con que Lula incrementara las capacidades o el poder adquisitivo de las grandes mayorías, sino construyó una cultura política alternativa, una conciencia política más allá del capitalismo y además eso, estructurar, construir las instituciones para que ese poder lo ejercieran realmente el pueblo entendido como un conjunto complejo, articulado de sujetos, de actores sociales, de clases también que participan en el proceso. Y finalmente, el año pasado, en el Consenso de Nuestra América, un documento que sacan todas estas organizaciones políticas, llegan al acuerdo de que lo que tenemos que hacer es construir poderes populares, desde procesos económicos que empoderen hasta procesos políticos e instituciones que lo hagan, ¿no? Eso es lo que trae la actualidad, digamos, de un tema que es bastante viejo, pero ¿qué es lo que había pasado? Justamente hay un proceso de ruptura que ocultaba esta continuidad histórica en lo que podríamos denominar democracias populares que están detrás del poder popular como un proyecto sociopolítico. Y en esa ruptura están muchos factores, desde esta recomposición de la hegemonía estadounidense, pero también el ocultamiento de la única experiencia que sobrevivió o que une estos dos periodos históricos, que es la de la Revolución Cubana, ¿no? Esa no estaba, por ejemplo, en los estudios de la OCDE sobre democracia, porque esa no era democracia, ¿no? Esa era una dictadura, desde la perspectiva, digamos, de esta democracia restringida. Y también, pues, en muchos sentidos, porque faltaba documentación, faltaban fuentes, y en los últimos años se han recuperado muchos de estos procesos. De hecho, hay información sobre el proceso de la Revolución Boliviana de la que les hablo, de la Unidad Popular, han proliferado bastantes estudios, y entonces eso lo que nos permite comprender es que hay un sustrato común, que es del que les he hablado con la definición del poder popular al principio, con la conceptualización, un sustrato común a esos dos paradigmas que podríamos denominar del poder popular. Un viejo paradigma en el cual nos encontramos un proceso de agregación o de organización, de construcción de ese sujeto popular, protagonista de las transformaciones, pero desde su posición de clase y desde el sector que desempeñan en la sociedad, obreros, campesinos, colonos, y cuál era la sutura o el mecanismo para anudar esas reivindicaciones fragmentadas. Bueno, en algunas ocasiones se planteaba el partido va a cumplir esa función, el partido como dirección u otros organismos que podamos nosotros imaginar, comandos comunales, en fin. Ahora, eso tuvo muchas expresiones. Esas expresiones podían darse desde lo que se denominaba en la jerga de la izquierda un poder dual, un poder local,
incluso la gestión obrera de la producción, y tenía una cualidad, a diferencia del actual paradigma de poder popular. En el consenso de nuestra América dicen esas organizaciones, bueno, pero ahora en nuestro paradigma de poder popular no figura la construcción de un poder material armado popular, porque las condiciones son otras. Dicen, ¿no? Habría que ver si eso es cierto o no. Por ejemplo, los zapatistas, ellos no se creen el cuento y dicen, ahí están las armas, nosotros tenemos nuestro poder también armado, político, militar, pero lo político es lo primordial. Esa es la cuestión. Y bueno, también hay que decir, a propósito de lo armado, que parte del ocultamiento de estas experiencias es que, o sea, todos lo sabemos, después de la Revolución Cubana, los procesos revolucionarios en América Latina en muchos casos se centran en la vía insurreccional y la lucha armada, ¿no? Y a veces en la historiografía hay un excesivo centramiento en ese tipo de experiencias. A veces se ocluyen la lucha política de masas, la construcción política por parte de los propios actores y de los estados, con perspectiva anticapitalista o socialista en este caso, y bueno, en la actualidad se habla de un sujeto plural, ¿no? Y ese sujeto plural no solamente puede agregar clases y sectores, implica identidades, no solamente desde las juveniles hasta las de género, y la afrodescendencia, por ejemplo. Hay quienes hablan incluso de un sujeto popular afro-indo-latinoamericano, ¿no? Los pueblos indígenas, y fundamentalmente comunitario. Pero ustedes podrán decir, bueno, a lo largo de la historia los pueblos indígenas han tenido sus formas de organización comunitaria, ¿no? Pero no existía el poder popular. Y en efecto, el poder popular o cualquier institución de organización política no se convierte en poder popular hasta que no está articulada en un proceso que cuestiona, que disputa o que busca trascender el poder vigente en el capitalismo, ¿no? Están experiencias de gestión de poder local, incluso económicas, cooperativas, en fin, y una perspectiva de profundización de derechos ciudadanos, extensión, formas de democracia participativa y representativa. Y lo que tienen en común es eso, lo que les planteaba, la reorganización de esas relaciones de Estado, sociedad civil, la construcción de la hegemonía popular, una nueva cultura política y una ciudadanía alternativa, una nueva democracia. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del proyecto sociopolítico del poder popular en América Latina? En esta indagación yo regreso a Marx porque lo que necesitábamos en la izquierda era transformar la concepción del poder como algo negativo, como mera dominación. Y en el propio Marx nosotros ya encontramos la posibilidad de un poder positivo articulado con una comunidad política. Si ustedes recuerdan, Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista plantean que una de las cuestiones que tiene que hacer la clase obrera, es la conquista de la democracia. Y esa conquista de la democracia, que es una democracia proletaria desde luego, tenía dos pasos. Uno era sí el ejercicio del poder despótico con el que esas minorías, la burguesía, dominaba a las grandes mayorías. Pero hay una indicación que a mí me parece fundamental en Marx, pero no se ha prestado demasiada atención porque además no se desarrolla, que es que Marx planteaba en la formulación que podía hacerse en un manifiesto político como el manifiesto comunista, que era transitar del poder político a un poder público. Y en ese intersticio, en ese hueco, está la construcción de la socialización del poder, que es algo que ha estado presente en la izquierda. Pero Marx no dejó mayores indicaciones, sino algunas discusiones sobre el carácter del poder en el capitalismo, del poder político. Si ustedes recuerdan, en el 18 Brumario, el propio Marx planteaba que parte del proceso de conquista del poder político por parte de la burguesía era el de la centralización del poder y la extirpación de los viejos poderes locales, ¿no? La construcción de nuevos poderes como una especie de pulpo sobre la sociedad, ¿no? Sobre la sociedad civil, vamos a decirlo, con el poder militar, en fin. Y Marx había llegado a una conclusión después de la Revolución del 1848 y de la Comuna de París. No basta con tomar el poder vigente y perfeccionar la maquinaria estatal.
lo que hay que hacer es destruirlo, ¿no? Pero no había dejado una respuesta de, bueno, ¿cómo lo destruimos?, ¿no? Sin embargo, había recuperado lo positivo de la Comuna de París. Es esta dimensión a la que yo llamo la dimensión instituyente del poder popular. Es decir, instituir mecanismos, leyes. Si ustedes recuerdan, la Comuna de París era una especie de parlamento obrero, ¿no?, que también tenía funciones ejecutivas. Entre las cosas fundamentales estaban la desaparición de la burocracia, el control popular por parte de esos organismos, ¿no?, disminuir los salarios, eliminar el ejército, hacer unas milicias populares, en fin. ¿Y cuál fue el propio Lenin en el Estado de la Revolución plantea? Bueno, Marx dejó esa pregunta, pero no dijo cómo. Y lo que los bolcheviques dieron como respuesta práctica, empírica, fue la construcción de un poder alternativo, los soviets, que fue el que sirvió para la conquista del poder en 1917. Esa dimensión es la que yo llamo la dimensión destituyente del poder popular, dentro de un proceso insurreccional. Ahora, tiene entonces esta dimensión destituyente dos cualidades, que es la concepción del Estado capitalista, que hay que destruirlo y no tomarlo, y eso es un aprendizaje que creo, aunque tan viejo como parece, la izquierda no ha logrado procesar, porque estos gobiernos progresistas que lentamente o tardíamente asumieron la tarea de construir poder popular, pensaban que el poder, confundían el poder administrativo del Estado o el ejercicio del gobierno con el lugar del poder o el fundamento del poder, ¿no? La otra, la dualidad de poderes en un proceso insurreccional, y la dimensión instituyente, construir ese poder alternativo, a lo cual se sumaron experiencias y discusiones muy importantes en el consejismo relacionadas con la construcción de consejos obreros para el control de la producción en las fábricas, pero también como espacios de educación para los trabajadores, para educación de qué, del ejercicio del poder, para después como gérmenes de un nuevo Estado, del Estado socialista. Por ejemplo, Gramsci tenía esa concepción. ¿Y qué es lo que además va a transformar, va a ser original a las experiencias latinoamericanas? Bueno, pues las propias experiencias revolucionarias. La Revolución Mexicana durante la primera mitad del siglo XX significó el paradigma fundamental para muchos revolucionarios que intentaban transformar la situación de los países latinoamericanos, que era fundamentalmente primaria agroexportadora y en la que había todavía burguesías, terratenientes, latifundistas muy poderosas, ¿no? Sin embargo, lo que lo va a transformar va a ser en principio la Revolución Boliviana, que va a inspirar a la Revolución Cubana. El propio Fidel en el manifiesto La historia me absolverá plantea la inspiración que tuvo en él esta revolución. Y después de la Revolución Boliviana, que fue abortada y fracasada, será la Revolución Cubana el paradigma fundamental de la construcción de poder popular. Estas son algunas de las experiencias en esta larga década de los 60, como le he denominado, justamente discutiendo la concepción de cortes cronológicos bastante rígidos, que a veces cortan procesos, en fin, y lo que nos refleja esta serie de experiencias es un cúmulo de procesos desiguales en el propio desarrollo, ¿no? Tenemos entonces una primera experiencia que va del 52 al 71, que es el de la Revolución Boliviana. Bueno, ¿qué pasa? Rápidamente, ustedes recuerdan que en los 40, después de la Guerra del Chaco, se empieza a generar una conciencia nacionalista importante y se funda el Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR, que empieza a disputar electoralmente el poder a la burguesía, que en Bolivia en particular era muy poderosa, la minera, los varones del estaño se les denominaba, y los terratenientes. Participan en algunas elecciones, hay algunos golpes de Estado, pero en el 51 en particular, Víctor Paz Estenssoro participa en las elecciones, pero después de que gana, hacen fraude, lo expulsan, se va a Argentina, y hay una insurrección tremenda, un año después, organizada por el mismo Movimiento Nacional Revolucionario, por Hernán Siles Suazo, que va a utilizar un poder material de los trabajadores, los obreros mineros en armas, milicias obreras populares. Después de este triunfo revolucionario, los obreros van a construir eso que se denominó la Central Obrera Boliviana, la COB, y van a cogobernar, por eso aquí viene lo del cogobierno, con el Movimiento Nacional Revolucionario del 52 hasta el 64, bueno, antes del 64, antes del golpe de René Barrientos.
¿Y qué va a hacer ese cogobierno? Lo que constituía la COP era una especie de poder consensual de los trabajadores, pero estaba indiferenciado, y era un cogobierno porque la Central Obrera Boliviana tenía la mitad de los ministros del gabinete de Paz Estenssoro en su control, y entonces había una serie de relaciones en las que esos ministros tenían que rendirle cuentas a la Central Obrera, y la Central Obrera además incidía en qué decisiones debían tomar el gobierno de Paz Estenssoro. Por ejemplo, nacionalizar las minas, pero no indemnizar, ¿no? O frenaba otras que eran de carácter antipopular. De hecho, esta serie de tensiones entre la militancia del MNR, que además formaba parte de la COB, este tipo de falta de mediaciones, porque era un poder popular, digamos, que se ejercía de manera directa e indiferenciada. No había mediaciones entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Estaban así muy pegados. Entonces, de hecho, la fuerte influencia de la Central Obrera Boliviana va a hacer que lentamente el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario transforme la base popular que lo caracterizaba. Además de que va a extender el voto, después de la reforma agraria, va a cambiar su base por una base electoral estructurada a partir de los campesinos. Los campesinos tenían un proceso de organización muy incipiente, ¿no? Pero para el 57, esta ruptura que se venía gestando va a ser definitiva, porque el gobierno siguiente de Paz Estenssoro va a pedir un préstamo para hacer un proceso de sustitución de importaciones, y ese préstamo va a ser al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, como ustedes saben, va a empezar a poner algunas trabas. O sea, lo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como instituciones posteriores a la guerra que termina en 45 no va a ser propiamente o característico de la imposición del neoliberalismo. Desde antes va a estar atado, pero fundamentalmente a través de la deuda, y esas deudas van a condicionar incluso estructuralmente la reestructuración capitalista hacia el neoliberalismo en países como Bolivia, como Perú, como el propio México. Solo como apunte. ¿Y qué va a suceder? Bueno, se distancian, rompen. De hecho, en esa ruptura, el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario empieza a confiar en los Estados Unidos, quienes entrenan a los militares, reestructuran el ejército, desaparecen las milicias obreras, y lo que va a venir después, bueno, es el golpe del 64 de René Barrientos, porque el gobierno estadounidense ya tenía una política de intervención y de golpes de Estado en América Latina desde Jacobo Arbenz en el 54, ¿no? O sea, una década. Y en ese mismo año, 64, antes de que den el golpe en Bolivia, van a dar un golpe en Brasil, a João Goulart. Ahora, ¿cómo se va a reconectar esta experiencia fallida de ejercicio del poder por parte de los trabajadores con la Asamblea Popular Boliviana del 71? Bueno, ustedes saben qué es lo que pasa, ¿no? En esos años. En esos años, el Che se va a Bolivia después de regresar del Congo a impulsar el proceso de revolucionario en América Latina. Y esta elección, a mi juicio, no era solamente porque Bolivia constituyera el corazón del cono sur o de esa parte de América Latina, sino porque venía de este proceso revolucionario radical que no se profundizó y por tanto fracasó. Matan al Che en octubre del 67, y lo que intenta hacer el segmento en el poder, el bloque en el poder apoyado con los Estados Unidos, es un proceso de reforma con Alfredo Bando, ¿no? Que querían desarrollar, un poco distensar las cosas, ¿no? Entonces empiezan a darle otra vez concesiones a los obreros, aumentar salarios, y en ese proceso los trabajadores se vuelven a reorganizar, refundan la COP que había sido disuelta después del 64, y entonces apoyan un golpe militar de Juan José Torres, que era uno de estos militantes del Movimiento Nacional Revolucionario, y la idea era recuperar el proyecto, el proceso del Movimiento Nacional Revolucionario, pero la burguesía no lo iba a dejar fácilmente. Además, los militares estaban partidos, toma el poder Juan José Torres en el 70 e invita a la Central Obrera Boliviana de nuevo, hagamos un cogobierno, y dicen no, y están tensos, no quieren mandarlo porque saben cuáles son las limitaciones que existen, las contradicciones. A final de cuentas se aborta, porque tampoco Juan José Torres quería depender del poder de los trabajadores. Los trabajadores se dan cuenta que tienen que construir un poder alternativo, un poder independiente, una dirección política. Construyen primero algo que se llama un comando político, y ese comando político convoca a la Asamblea Popular, una Asamblea Popular que es un organismo de poder con capacidad de deliberación y de ejecución, que
que estaba en proceso de conformación en el 71. Hay representación obrera, campesina, empleados, burócratas, estudiantes y organizaciones políticas. Pero la representación mayoritaria era de trabajadores, porque habían aprendido que los campesinos, y no era una posición sectaria, porque a veces se acusa esto como son sectarios, creen que la vanguardia son los trabajadores, los obreros, entonces por eso no le dieron espacio a los campesinos. En realidad venía de la conclusión de que los campesinos habían fungido como un elemento de la reacción apoyando el pacto militar después del golpe entre militares y campesinos. Y bueno, esta asamblea va a ser disuelta porque, como ustedes saben, viene otro golpe de Estado, Hugo Banzer, y disuelve este proceso de organización social y de construcción germinal, por eso le llamamos germinal, de poder popular en Bolivia, con pretensión sí clara de construir un gobierno de trabajadores, ¿no? Y con la perspectiva socialista. La otra experiencia es la Unidad Popular en Chile. Como ustedes saben, este es parte de un proceso de ascenso muy importante de la izquierda, que venía luchando electoralmente en un país que se granjeaba, digamos, ser muy funcional en términos de la democracia electoral burguesa. Participaban los partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, se hace la Unidad Popular, entran estos partidos, entra la democracia cristiana al final, está esta concepción de con que ejerzamos el Ejecutivo y tengamos una parte en el Parlamento, está bien, pero no había una perspectiva de transformar las relaciones Estado-sociedad civil. ¿Qué es lo que va a terminar fundamentando esto? Bueno, la guerra por parte de la derecha. Primero asesinan a un militar del gobierno de la Unidad Popular en el 71 y después vienen unos paros económicos, una guerra económica, ¿no? Paros transportistas, de abasto de mercancías. El gobierno de la Unidad Popular se da cuenta que tiene que construir un poder que fortalezca al Estado, se constituyen estos comités de la Unidad Popular y también las juntas de abastecimiento y control de precios, que tenía que ver con combatir el poder de la burguesía. Pero antes de eso ya había algunas experiencias dentro de la izquierda, sobre todo consejos obreros, y empiezan a construir la idea de tener un poder alternativo al del propio Allende, porque veían que Allende lo iban a tumbar. Entonces ese poder no podía estar sujeto al Estado vigente, tenía que estar con la perspectiva de construir un poder más allá. Donde tenían presencia el Partido Socialista y el Partido Comunista, que era fundamentalmente en las industrias pesadas, se construyen algo que se denomina los cordones industriales, que fundamentalmente trataban de ejercer el poder sobre la producción. Y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, impulsa algo que se llaman los comandos comunales, consejos coordinadores de trabajadores campesinos, ¿no? En esta perspectiva, construyamos un poder independiente porque lo que va a pasar con Allende es que lo van a derrocar. De hecho, en la dimensión destituyente e instituyente, estos consejos comunales de trabajadores debían convocar a una asamblea popular que iba a disputarle el poder al parlamento vigente. Sin embargo, Allende no les hizo mucho caso, incluso en términos de cuando se veía venir el golpe, Mir le plantea a Allende que tiene que construir ese poder empírico armado del pueblo. Allende no lo hace y bueno, sucede lo que sucede en Chile, ¿no? En septiembre del 73. Paso revista rápido porque me quiero concentrar en una de esas experiencias. Y el del movimiento estudiantil popular a los cogobiernos universitarios. Yo creo que el movimiento estudiantil popular del 68 en México constituye una experiencia germinal de poder popular en nuestro país y no quería dejar de mencionarla porque es importante para las experiencias políticas de nuestra izquierda y para la transformación social, porque, como ustedes saben, empieza a construir estructuras de participación social de base, de deliberación, desde los comités de lucha, las asambleas por escuelas, mecanismos de representación mandatada, con capacidad de revocación desde las bases, que son las que alimentan el Consejo Nacional de Huelga. O sea, no fue una estructura construida desde arriba e impuesta a los estudiantes, ¿no? Se convierte en la dirección política del movimiento estudiantil popular desde principios de agosto, que queda conformado, hasta la represión del 2 de octubre. Y la represión militar también se da no solamente por la vocación represora del Estado autoritario, ni por la propia lógica de la Guerra Fría, sino porque en el proceso el Estado mexicano perdió totalmente la hegemonía, la dirección, capacidad de dirección o autoridad moral, ética, si ustedes quieren denominarla,
sobre la sociedad civil mexicana. Y muchos de los trabajadores petroleros, amas de casa, padres de familia, estudiantes de universidades del país y del mundo que se pronunciaron a favor del movimiento estudiantil, lo que terminaron haciendo fue acogerse a la dirección del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Es por eso que el Estado, bueno, lo reprime, lo disuelve y después entra en descomposición hasta que se levanta la huelga a finales del 68. Y lo anudo con la creación de los cogobiernos, porque entre la izquierda mexicana ya existían las discusiones respecto de, por una parte, hay que articularnos con el pueblo, que fue lo que dejó el 68. Tenemos que participar ahí, construir experiencias de poder con la gente. Y por otra, que en tanto maduró primero en los espacios universitarios de esta izquierda que se estaba transformando, muchas de esas discusiones decantaron en los cogobiernos, porque Revueltas en el propio movimiento estudiantil había planteado que lo que había que hacer era construir consejos también obreros, consejos populares, que iban a construir un consejo general de gobierno, ¿no? Y en eso planteaba que la universidad debía construir la autogestión académica, si ustedes recuerdan, ¿no? Y los espartaquistas que habían asumido las tesis de Revueltas de la crítica a la dirección del Partido Comunista, habían madurado estas tesis hasta el grado de decir, si no podemos transformar totalmente la sociedad porque la correlación de fuerzas no nos favorece, sí podemos transformar la relación de fuerzas en el seno de las universidades. Y es así que se constituyen, después de discusión en espacios que tenían los estudiantes, como el Encuentro Nacional de Estudiantes, estos procesos de los autogobiernos y los cogobiernos, que no son espontáneos, son parte de un proceso consciente de esa izquierda estudiantil en la Escuela Nacional de Antropología, en arquitectura, en medicina se hacen cogobiernos, se intentan hacer cogobiernos en psicología, pero hay un ataque muy fuerte contra la izquierda. Ustedes saben, quitan al propio Pablo González Casanova del UNAM, y esa izquierda, bueno, a final de cuentas, es derrotada. Solo el autogobierno de arquitectura es de los que más duran hasta finales de los 80, ¿no? Y participan en los procesos populares, aportando muchísimo en el movimiento urbano popular. Eso. Y la experiencia que atraviesa así los 60 es el proceso revolucionario cubano, que en ese, ya me voy más rápido. Bueno, no, hay tiempo. Sí, hay tiempo. Bien. Ahí lo van viendo, nada más lo voy a platicar. Pero en la Revolución Cubana también se construye un poder alternativo. La lectura común de esos años sobre la Revolución Cubana es que solamente había sido una especie de victoria unidireccional desde la sierra hasta el llano. Y lo cierto es que hubo una relación dialéctica entre la táctica, cambiar la táctica del llano a la sierra, de la sierra al llano. Si ustedes recuerdan, el propio inicio del proceso insurreccional implicaba que los trabajadores de Santiago tenían que hacer una huelga general que distrajera la atención del gobierno de la dictadura de Batista, y entonces el núcleo revolucionario iba a poder incursionar. Bueno, después de que casi los matan, se van a la sierra, recomponen el poder, empiezan a construir un poder alternativo desde la propia sierra. Juan Valdés Paz, un politólogo cubano, platica cómo en ese Frente Oriente y en el segundo Frente Frank País, donde estaba Raúl Castro, el propio gobierno revolucionario, eso lo sabemos, ¿no? Que empezó a impartir educación desde el principio, pero también otras instituciones que ya ponían en ejecución las leyes revolucionarias del ejército rebelde. Empieza a construir hegemonía, vaya, ¿no? En ese proceso de ser la dirección del proceso. Y ese poder revolucionario, después de que triunfa el proceso insurreccional en 59, en 58-59, tiene que institucionalizarse. El propio Fidel plantea, sí, hay que destruir las leyes de los opresores, pero hay que institucionalizar ese nuevo poder que hemos generado, ¿no? Ese poder consensual, ese poder que era fundamentalmente un poder político-militar, empieza a lo largo de la década de los 60 a tener su proceso de institucionalización, a transformar la sociedad. Además de que se eliminan las viejas asociaciones civiles del gobierno de Batista, pues empieza a crear todo un entramado, ¿no? Desde la parte de la dirección política con las organizaciones revolucionarias integradas que decantan hasta el 65 en el Partido Comunista Cubano, hasta la institucionalización de nuevos ministerios, la descentralización del desarrollo cubano, ¿no? Y ¿cómo se ejercía el poder entonces en Cuba en estos primeros años? Bueno,
Por una parte, ustedes recuerdan las asambleas multitudinarias en las que Fidel echaba discursos de horas, ¿no? Que se han denominado como espacios de ejercicio de democracia directa. Si ustedes recuerdan, cuando se declara socialista la revolución, Fidel le pregunta a todo el mundo, tenía una labor pedagógica increíble porque decía, bueno, ¿están de acuerdo con la reforma agraria? Sí. ¿Están de acuerdo con todo lo que hemos hecho? Sí. Pues eso se llama socialismo, ¿no? ¿Están de acuerdo con el socialismo? Sí. Fidel se convirtió en una parte no institucionalizada, pero de ese sistema político que fungía como un interlocutor con las grandes mayorías, en la medida en que se fue profundizando el proceso de alfabetización, de concientización política del pueblo cubano, de la propia reforma agraria, en fin. Y entonces en ese proceso, en tanto tenía la agresión del imperialismo, ustedes saben que estaba tremenda, además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias emergidas del ejército rebelde, se construyen milicias populares que habían aprendido de hecho de los vietnamitas. Los vietnamitas les enseñaron que había que hacer la guerra de todo el pueblo. Y además de eso instituyeron los comités de defensa de la revolución, que eran espacios donde se discutía, donde se participaba, donde se ejercía la vigilancia de que no hubiera sabotajes por parte de la reacción, en fin. Y en el proceso de la planificación central se intentan hacer instancias para generar participación popular. Unos eran estas juntas de coordinación, ejecución e inspección que tenían consejos populares para implementar todas las medidas que tenía la revolución. Sin embargo, la cuestión que tenía es que, aunque intentaba recuperar el consenso popular, todavía en el proceso de centralización del poder cubano eran designados, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un primer intento de construir un poder local y asambleas populares para descentralizar el poder en 1966-67. No está de más señalar que venía por parte del proceso de aprendizaje de la izquierda, que el proceso revolucionario para construir el socialismo necesariamente tenía que ser un proceso de construcción de democracia, ¿no? Que es un proceso que toma tiempo a la izquierda concluir, sobre todo desde la crítica al régimen de Stalin a mediados de los 50 y que se va generalizando, ¿no? O sea, también tiene que ver con eso, pero hay tensiones en el propio proceso cubano, porque si ustedes recuerdan, bueno, Cuba asediada, ya declarada socialista, pero está el imperialismo y además ya tuvimos la crisis de los misiles, entonces yo me tuve que juntar con los rusos, y lo que va a suceder es que en ese proceso están discutiéndose cómo se va a desarrollar Cuba, ¿no? Si, como decía el Che, un desarrollo autocentrado con las propias necesidades de Cuba, o vamos a importar el modelo soviético. En el proceso se impone, Che se va, ¿no? Esas discusiones se abandonan y se queda lo del modelo soviético del cálculo económico. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ese mismo proceso va a tener un correlato político, centralizar, se aborta este proceso, y mi conclusión, lo que yo creo es que después de las experiencias de Bolivia y de la Unidad Popular, en Cuba se dan cuenta que hay que institucionalizar, hay que construir ese poder popular y hay que garantizar con ello la continuidad del proceso de transformación social. Si las masas no son participantes de ese proceso, no puede tener vigencia, si se quedan pasivas. Y bueno, antes de eso existían las organizaciones de masas sociales como una especie de poder alternativo también que hacía contrapesos al excesivo centralismo del régimen cubano. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Instituyen las mediaciones para reconfigurar esa relación entre Estado y sociedad civil. De lo que se trataba era de construir el nuevo Estado socialista. Era un Estado socialista que no iba a ser como el Estado capitalista, ¿no? No se trataba tampoco solo de descentralizar la parte administrativa, sino de reconstruir las relaciones sociales en Cuba. Y por eso aquí les cito tanto la justificación de la ley del 3 de mayo del 74 como un discurso de Fidel después de que se implementa la primera experiencia piloto de institucionalizar el poder popular en la provincia de Matanzas, en Cuba, en el 74. Y se transfieren muchos poderes a las provincias y a los gobiernos locales como correlato del propio proceso en que la revolución había aprendido, por ejemplo, en términos del desarrollo urbano. Para evadir la macrocefalia de la urbanización dependiente latinoamericana, había que descentralizar y desarrollar todas las regiones de Cuba, desarrollar el campo, ¿no? Dotar de vivienda, en fin.
esa experiencia, que es muy interesante, se generaliza en 76, de hecho se discute un año después en el Congreso del Partido Comunista y dicen, es una experiencia exitosa, profundicémosla. Y de hecho retoman la Comuna de París como ejemplo de la organización institucional. Además de que se discutió entre los CDR y las organizaciones de masas, cómo funcionaba y cómo sigue funcionando en la actualidad. De ahí hay unas pequeñas modificaciones. Parte de un proceso electoral es lo que ustedes ven aquí. Primero se nombraban una comisión electoral, como ahora en la actualidad, o un presidente que va a organizar el proceso electoral desde la base. Implica democracia directa, democracia representativa y representación mandatada. Entonces, se hacían unas asambleas territoriales de base en los CDR y por barrios. Se nominan candidatos, ¿no? Candidatos porque tienen méritos, la comunidad dice que ellos los conoce, sabe que ellos van como sus delegados de circunscripción, van a responder por ellos, los nominan. Después se hacen otras asambleas en las que se eligen de todos esos que fueron nominados, que es esa amplia lista que ustedes ven aquí, a unos cuantos, ¿no? Entonces, la distinción respecto de las otras democracias de competencia electoral es que no se hacía politiquería, y se sigue manteniendo esto, sino que se publicaban las biografías de los que iban a ser los representantes y la gente ya sabía, con hechos reales, no con mentiras, no con demagogia, en fin, quiénes podían elegir, y se procedía a votaciones, ¿no? A votar a esos representantes, que es lo que ustedes pueden observar en estas imágenes. Y culminaba el proceso, después de 2 vueltas electorales, en la designación de representantes a asambleas municipales, asambleas provinciales y la Asamblea Nacional del Poder Popular, que eran organismos con los cuales se buscaba garantizar la participación de las masas en el poder. Y este es un ejemplo de cómo se estructuraban esos poderes. Es decir, tú tienes N cantidad de delegados de circunscripción al Poder Popular que van a formar una asamblea municipal del Poder Popular o una asamblea regional o una asamblea provincial. Esa asamblea va a formar un comité ejecutivo que es el que va a resolver todas las cuestiones, va a dirigir desde ahí, desde la base, la producción, va a dirigir la dotación de servicios, va a involucrar los procesos que haya que generar para resolver todas las necesidades materiales de la sociedad. Y eso, a su vez, todavía era indirecta la selección a los representantes provinciales y a los de la Asamblea Nacional de Poder Popular, pero en los 90 va a ser directa, también se van a elegir, pero los representantes que había en la Asamblea Municipal elegían a los regionales y a los de la Asamblea Provincial, y son los que designan el Consejo de Estado que toma decisiones políticas importantes en Cuba. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Pues gracias por su tiempo. Bueno, pues nos ha brindado un panorama bastante profundo del poder popular en América Latina. Me pareció excelente la presentación y bueno, si alguno de ustedes quiere participar haciéndole alguna pregunta o comentando algo sobre la participación de Rodrigo, adelante. En principio, quisiera hacer referencia a lo que Lenin denominaba situación revolucionaria. En Latinoamérica no se dio. Hubo hablar de 2 paradigmas, ¿no?, fundamentales. En uno, la existencia de la organización política revolucionaria, con una concepción vanguardista, ya sea política o política militar. Y otra, la emergencia de nuevos sujetos sociales. Yo creo que, vamos a decir, esa es una lectura, a mi juicio, parcial. Los nuevos sujetos sociales siempre existieron. Lo que había era una incapacidad de la izquierda propia de la experiencia soviética, de la construcción del Estado socialista. Yo siempre digo, donde leemos a Marx o a Lenin,